Hola, hablaremos sobre la clasificación de la materia. Y la materia justamente porque la química es la ciencia que estudia la materia, su composición, su estructura y sus transformaciones. Entonces es importante clasificar la materia en unas grandes familias. Vamos a hacer un cuadro. La materia la podemos clasificar primero de dos formas. Por un lado tendríamos a las sustancias puras y por otro lado las mezclas. Es la primera gran clasificación. Las mezclas a la vez las vamos a clasificar en dos grandes grupos: los elementos y los compuestos. Las mezclas, por otro lado, ya vamos a definir qué es cada una de ellas. Las mezclas son combinaciones de sustancias puras, pero las mezclas pueden ser de dos tipos: mezclas que son de carácter homogéneo o mezclas de carácter heterogéneo. Vamos entonces a hablar de cada una de estas cuatro divisiones grandes de la materia. Empecemos por los elementos. Los elementos es la forma, digamos, más simple de composición que tiene una sustancia en estado macroscópico. Es decir, los elementos tienen un solo tipo de átomo. ¿Sí? Un solo tipo de átomo. Y de los elementos hay pocos. Los elementos aproximadamente existen entre unos 118, 120 elementos actualmente. ¿Cierto? Son los elementos que están consignados en la tabla periódica. Digamos que son los bloques constitutivos de todas las formas de materia conocida. Hay algo importante que decir. En la tabla periódica están organizados a través de algo que a través de una propiedad que le llaman número atómico, que empieza con el número 1, que es el hidrógeno, llega de forma natural hasta el número 92, que es el uranio. Entonces vamos a encontrar toda esta variedad de elementos que conocemos y los vemos en la tabla periódica. Hay muchos. La pregunta es por qué llegamos hasta el número 92, si podemos llegar hasta el número 118, 120, etc. Porque hasta el uranio se consigue de forma, desde el hidrógeno hasta el uranio se encuentran en forma natural, mientras que de aquí en adelante han sido producidos artificialmente. ¿Por qué? Porque son átomos tan grandes que son inestables y se desintegran espontáneamente y por eso no se encuentran de forma natural. Tenemos muchos ejemplos de elementos. Por ejemplo, el hierro es un elemento, el cobre es un elemento, el azufre es un elemento, el carbono, que es tan especial, es un elemento, el neón, etc. Y recordemos que los elementos se clasifican en tres grandes grupos: metales, no metales y gases nobles. Sigamos. Como sustancias puras también vamos a encontrar a los compuestos. Los compuestos son combinaciones de elementos que al combinarse los átomos de estos elementos forman moléculas. Entonces los compuestos son sustancias puras con un solo tipo de molécula. Sabemos, la molécula es la agrupación de dos o más átomos, y así podemos encontrar
mucha variedad de ellos. Compuestos, dijimos que los elementos eran algo más de 100, mientras que los compuestos pueden ser millones, porque las posibilidades de combinar los diferentes elementos en la tabla periódica da esa enorme cantidad, pero principalmente por un átomo en especial, que es el número 6, que es el carbono. El carbono es un compuesto especial porque puede unirse con él mismo de forma estable y mantener esos enlaces, construir ramificaciones y llenarse con otros átomos, elementos principalmente no metales, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, y puede formar casi que cualquier combinación posible. De hecho, estos tipos de compuestos constituidos por carbono, que su átomo principal es el carbono, se le llaman compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos no son miles, sino millones, porque las posibilidades de armar cualquier tipo de molécula es casi que infinita. De ahí tenemos las grandes moléculas de la vida, que son las más complejas, son justamente moléculas orgánicas. Bueno, entonces vamos también a las mezclas. Quizá la mayoría de sustancias que se encuentran en la vida cotidiana no están de forma pura, ni como elemento ni como compuesto, sino más bien se encuentran naturalmente en forma de mezclas. Digamos que la mezcla, pues, es una combinación de sustancias puras, o sea, de elementos o compuestos entre sí. Tenemos, por ejemplo, una cantidad de sustancias que no le podemos asignar una fórmula química. Por ejemplo, no existe una fórmula química para la leche, porque la leche no es una sustancia pura que sí tiene fórmula química, sino que es una mezcla. Dijimos que las mezclas se combinaban en dos variedades. Una son las mezclas homogéneas y la segunda son las mezclas heterogéneas. Vamos entonces a identificar qué diferencia hay entre ellas. Vamos primero con las mezclas homogéneas. En química, las mezclas homogéneas son las que contienen una sola fase. Es decir, yo puedo combinar, por ejemplo, dos compuestos y obtenerlos en una sola fase. Y vamos a ver qué es eso de fase. El ejemplo común de las mezclas homogéneas es, por ejemplo, disolver, suponiendo que este es un vaso de agua, disolverle azúcar. ¿Sí? El azúcar es un compuesto orgánico, que es la sacarosa, y el agua es un compuesto no orgánico, que es el H2O. Resulta que cuando se combina el agua con el azúcar sucede algo más bien extraño. El azúcar se disuelve y se vuelve invisible dentro del agua. Ustedes ven que el azúcar, cuando se disuelve en el agua, se vuelve invisible. ¿Y eso por qué sucede? Porque en las mezclas homogéneas la disolución, la separación de entre las moléculas de azúcar y las moléculas de agua se da una por una. Es decir, cada molécula de azúcar se va, pues, se desagrega, estos cristales de azúcar se desagregan molécula por molécula. ¿Y qué sucede? ¿Por qué las mezclas homogéneas son transparentes? O sea, dejan pasar la luz. Porque la luz visible, sabemos que la luz visible es una onda, es mucho más, la luz visible es mucho más grande que el tamaño de las moléculas, por tanto pasa por encima. Entonces, unos cubos de azúcar son visibles porque son mucho más grandes que la luz, que las ondas de luz, pero al disolverse en el agua se separan molécula por molécula y eso las vuelve invisibles. ¿Qué sucede con el azúcar? Se acomoda entre los espacios que dejan las moléculas de agua. Entonces, dentro de las mezclas homogéneas podemos identificarlas de varias formas. Cuando son líquido-líquido, normalmente son transparentes, por lo que dijimos acá. Ejemplos: tenemos el agua salada, el agua de mar,
tenemos la gasolina. La gasolina, por ejemplo, es una mezcla de varios compuestos orgánicos, hidrocarburos, o sea, con hidrocarburo, y están disueltos molécula por molécula. Tenemos, por ejemplo, el aguardiente. El aguardiente es una mezcla de principalmente alcohol, etanol con agua, más otras azúcar y otras componentes ya en menor cantidad. Pero miren que notamos que todos estos líquidos son transparentes. También vamos a encontrar mezclas homogéneas en mezclas de gas y gas. Todas las mezclas de gases son homogéneas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos al aire, ¿cierto? Por ejemplo, el gas natural es una mezcla homogénea, porque el gas natural es una mezcla de varios gases como el metano, etano, propano, etcétera. Y así cualquier mezcla de gases es una mezcla homogénea. Veamos entonces las mezclas heterogéneas, sin antes dejarles de mencionar que también pueden existir mezclas homogéneas sólido. Son básicamente las aleaciones. Aleaciones como cuáles, por ejemplo, el acero, el bronce y cualquier tipo de aleación. La aleación lo que se hace es básicamente lo que se hace es volver líquidos los metales, revolverlos, disolverlos y esperar que se vuelvan sólidos nuevamente. Vamos a las mezclas heterogéneas ahora sí. Las mezclas heterogéneas son bastante interesantes. En las mezclas heterogéneas, la definición formal es que tienen varias fases. ¿Cómo así que varias fases? Tenemos ejemplos muy elementales. El ejemplo típico que vemos normalmente es la mezcla entre agua y aceite. Sabemos que el agua y el aceite, si se deja quieto, cada uno forma su fase, pero normalmente las sustancias no las encontramos así en la cotidianidad. Si por ejemplo metemos esta agua y aceite dentro de un proceso, por ejemplo de agitación fuerte, como por ejemplo en una licuadora, vamos a obtener un líquido lechoso que no vamos a distinguir. Ese líquido va a ser de tipo blanco, un tipo de leche, y ese tipo de mezcla que es lechosa, ese tipo se le va a llamar emulsión. ¿Qué consiste con esta emulsión? Veamos este esquema que está acá de este lado. Es como si pequeños grumos, pequeñas partículas de aceite formaran su propio, digamos, su pequeño, pues a escala micro, formaran su cúmulo de bolitas de aceite. Como son tan pequeñas, como tal, tienen una carga positiva y quedan suspendidas. Entonces el agua está bañando estos grumos. Estos grumos, como son mucho más grandes que las moléculas, porque hay millones de moléculas en estos grumos, interrumpe la luz. Como interrumpe la luz, estos líquidos son opacos, como el que vimos acá. Es un líquido opaco, o sea, quiere decir que no deja pasar la luz. Entonces la opacidad de una solución nos sugiere que es una mezcla de tipo heterogéneo. Entonces, ¿cuáles tenemos? La emulsión, las emulsiones, que son líquido, inmiscibles los dos. Tenemos las suspensiones, que son líquido sólido. Aquí por ejemplo tenemos la leche, la mayonesa. Acá podemos tener por ejemplo el agua sucia, ¿cierto? La avena preparada, etcétera. Y también podemos tener humos cuando son gas sólido. Entonces esta es la clasificación general de la materia. Hasta pronto.